Vamos a continuar con la teoría de la evolución. La teoría de la evolución nos habla básicamente de la evolución biológica de los seres vivos, que da como resultado que aparezcan nuevas especies distintas a las anteriores, con mejores adaptaciones que le permitan sobrevivir. Debemos esta teoría a Charles Darwin y a Alfred Russel Wallace, quienes juntos la propone y no se le puede encontrar un fallo, ¿no? Me refiero a que juntos le dieron forma a esta teoría de manera que sea comprobable y hasta la fecha no es debatible. También podemos mencionar a Jean-Baptiste Lamarck, que él ideó una teoría mucho antes que Darwin, pero no estaba correcta. Y también en esta imagen que les voy a añadir más adelante, podemos mencionar a diferentes personas que tuvieron que ver con diferentes tipos de contribuciones a esta teoría. Los postulados de esas teorías se van a llamar los postulados del darwinismo y se van a separar en dos grandes bloques o dos grandes tipos teóricos. La primera, que nos dice que la descendencia con modificación de los individuos, y la segunda nos habla de la selección natural de los individuos. Vamos a ver primero la teoría de la descendencia con modificación, ¿vale? Esta teoría nos habla en primer lugar de que todos los seres vivos han evolucionado desde los organismos más simples o más sencillos, van a evolucionar a los más complejos o mejor adaptados. El número 2, que las especies van a evolucionar siempre y cuando de una especie preexistente. ¿Qué quiere decir? Que no van a surgir mágicamente o no existe la generación de manera espontánea. Una especie siempre va a evolucionar a partir de una que ya existe. La número 3 nos habla de que la aparición de las especies es gradual y tarda mucho tiempo, muchos años en que se produzca. La número 4 nos dice que los taxones de orden superior, como por ejemplo género, familia, clase, van a evolucionar por los mismos mecanismos evolutivos responsables de la evolución de cada individuo. La número 5 nos habla que la extinción es el resultado de una competencia interespecífica entre especies parecidas. Y la número 6 nos habla que el registro geológico completo, la ausencia de formas transicionales entre especies, es porque existen lagunas entre ellos mismos. La siguiente teoría, el siguiente postulado de la teoría de la selección natural nos habla en el primer punto de que el número de individuos en las poblaciones tiende a incrementarse de forma geométrica. Recuerden que de forma geométrica se va duplicando. El número 2, dicho número, sin embargo, suele permanecer estable. 3, porque el ambiente tiene recursos limitados. 4, solo una fracción de la descendencia sobrevivirá y se reproducirá con éxito. Es decir, de todo el conjunto de individuos, no todos van a sobrevivir y no todos se van a reproducir. El número 5 es que aquellos individuos que sobreviven y se reproducen van a ser diferentes de aquellos que mueren, porque los individuos de una población no son idénticos debido a que va a haber una variabilidad genética, es decir, no son idénticos, cada uno va a ser diferente al otro. El número 6, que la probabilidad de sobrevivir y de reproducirse va a determinar qué variaciones va a tener la especie, de manera que se pueda perpetuar. La número 7, la selección natural va a resultar de la acumulación de caracteres heredables, pero que estos caracteres sean ventajosos. Es decir, que el individuo hace a un lado el que no sirve y va a adoptar el que le sirve mejor para determinados individuos y que puedan sobrevivir en el medio en el que se desenvuelve. La siguiente teoría es la teoría del gen. Nos dice que los caracteres hereditarios se van a transmitir de padres a hijos, es decir, que va a haber una transmisión de genes y que esto va a ser a través del ADN. Los principios que van a regir a esta teoría empezaron con Gregorio Mendel. Después podemos mencionar a James Watson y Francis Crick, que son los que describen cómo está formado el ADN. También
ellos se dan cuenta que ese ADN tiene una estructura propia, diferente, y que cada parte de esa estructura es importante y que ayuda a la transmisión de la información biológica a través de las generaciones. Bueno, ya que se dieron cuenta cómo estaba formada esa molécula, tenían que investigar o ver qué tipo de información tenía y qué quería decir esa información que tenía esa molécula llamada ADN. Entonces, después llegan otros laboratorios o otros científicos como Severo Ochoa, Marshall Nirenberg o Sidney Brenner, que ellos son los que se dedicaron a traducir la información que tenía esa molécula. También recibieron la ayuda de una mujer, Maxine Singer, que ella consigue hacer diferentes combinaciones de las partecitas que forman el ADN. También podemos mencionar a Govind Khorana, que él descifró gran parte de estos tripletes o de estas bases y confirmó los datos. Otros científicos como Brian Clark y K. Marcher descubrieron la síntesis o fabricación de proteínas, dónde comenzaba y con qué triplete se iniciaba. Para ese entonces Brenner y Garen pusieron el broche final al descubrir las secuencias que terminaban con la traducción, es decir, unos descubrieron con cuáles se iniciaba y otros con cuál se terminaba. También Kasky y Richard Marshall analizaron los códigos y se dieron cuenta que estos códigos de diferentes especies tenían una base común y muy similar. Lo interesante de este código genético es que es universal para todos los organismos con muy pequeñas variaciones. Después viene una fotografía. Voy a girar la cámara para que ustedes la puedan ver. Esta imagen donde nos habla del ADN, el ARN y las proteínas. Nos habla que la combinación de estos dos van a dar lugar a las proteínas. El ADN va a tener la información total. El ARN manda los mensajes de manera individual con las secuencias de las 4 bases, lo cual nos va a dar resultado a funciones biológicas fundamentales. Hay 3.000 funciones básicas y de 10.000 a 30.000 específicas, con secuencias de 20 aminoácidos, todo esto por las proteínas que tenemos en el cuerpo. Cada mensaje se va a traducir de manera específica para las diferentes proteínas que nos sirven en nuestro cuerpo. El código de traducción, que se llama código genético, va a ser universal para todos los organismos. Buen día, chicos, vamos a continuar con la clase de biología general. Vamos a pasar a las características distintivas de los seres vivos. Como les he mencionado antes, este primer conjunto de copias o este archivo es un bosquejo muy general de generalidades muy importantes en biología que todos debemos de saber como cultura general. Y muchas cosas ustedes van a ver que son muy pequeñitas, es decir, la definición viene muy corta y yo ya no les abundo más. ¿Por qué? Pues porque más adelante vamos a ver con más a detalle algunos de estos puntos. Entonces, este primer mes o este primer bloque de copias es la cultura general que cualquier persona debería de tener respecto a la biología, y más adelante vamos a ir detallando mes a mes a profundidad cada uno de estos. Entonces, las características distintivas de los seres vivos se llaman así porque son aquellas que deben de cumplir toda aquella animal, planta o microorganismo para que pueda ser catalogado como un ser vivo. Es decir, para que yo pueda definir a un ser vivo tiene que tener todas estas características, que van a ser las siguientes. Tienen que tener una estructura celular. Quiere decir que su estructura principal y primordial es la célula, que va a ser una especie de ladrillito con el que podemos hacer diferentes estructuras o construcciones de muy diversos estilos. Entonces, podemos considerar que la célula va a ser la unidad fundamental. El siguiente punto es el metabolismo. El metabolismo quiere decir la manera que el organismo capte su energía y cómo la transforme. ¿Para qué? Para que le dé una especie de combustible o de energía para desarrollar sus actividades, las que le toquen hacer. Obviamente, si es un ser
más estructurado, como por ejemplo un león, ¿no? Su metabolismo va a ser más rápido y va a ser más complejo porque va a gastar mucha energía al buscar su comida. En cambio, ese metabolismo va a ser muy diferente en una planta que está estática y que tal vez solamente realice unas actividades más simples. También tenemos a lo que se le denomina homeostasis. La homeostasis es un término, tal vez para muchos sea un término nuevo, pero se refiere al conjunto de cosas o de fenómenos que tiene nuestro cuerpo o que tienen los cuerpos de los diversos organismos para autorregularse, que van a permitir que haya una constancia en la composición y las propiedades de lo que está dentro de ese organismo y de lo que está fuera de ese organismo. Lo que está dentro del organismo se va a denominar medio interno y lo que está fuera se va a denominar medio externo. También los seres, para considerarse vivos, deben de tener algo que se denomina reproducción. ¿Por qué? Porque los seres vivos se van a reproducir por sí mismos y van a heredar sus características a sus descendientes. De esta manera van a lograr que se perpetúe su especie. Más adelante vamos a ver los diferentes tipos de reproducción con más detalle. También un ser vivo tiene que tener crecimiento y tiene que tener desarrollo. ¿Por qué? Porque crecen y se van a desarrollar a partir de una sola célula hasta lograr que se forme un organismo adulto y completo. También tenemos los seres vivos algo que se denomina irritabilidad. Aquí no hay que confundir irritabilidad con enojarse o con hacer corajes, no. En biología nos vamos a referir irritabilidad a la manera que el organismo vivo responde a un estímulo. Por ejemplo, si ustedes están cocinando, están calentando su tortilla y ponen por accidente su mano en el comal, pues inmediatamente la van a retirar. ¿Por qué? Porque gracias a la irritabilidad ustedes están respondiendo al estímulo de quemarse y su reacción es retirar la mano del fuego porque les está causando un daño. Y la otra característica es la adaptación. Todos los seres vivos se adaptan a su medio ambiente. Todo ser vivo que no se adapte tiende a desaparecer. Ahora vamos a hablar de este subtema que se llama fronteras de la vida. Este tema se llama así porque gracias a los nuevos descubrimientos, a que ya hay microscopios electrónicos de mayor poder, muy potentes, y cada vez se están descubriendo nuevas cosas en física, en química, etcétera. Ahorita hay una pequeña dificultad, o una gran dificultad más bien, en establecer de manera muy clara un límite entre lo que está vivo y lo que está inerte. Y ese gran problema que tenemos en la actualidad van a ser los virus. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes, pues porque son extremadamente pequeños, mucho más pequeños que una célula, y realizan demasiadas cosas. Pero si nosotros nos ponemos a buscarle las características que debe de tener un ser vivo, los virus no lo tienen, ¿no? Entonces en la actualidad se siguen estudiando y tal vez llegue un día donde podamos saber en qué categoría podemos meter a los virus, o los virus cambien las clasificaciones que actualmente tenemos acerca de cómo nosotros podemos dividir a los seres vivos o a los seres en general.